Puedes tener razón o puedes ser feliz. Bienvenidos a Dilo con Igualdad de Género y hoy pues vamos a platicar de una película que no sé si tiene la razón o no, ahorita lo descubriremos, pero esto lo menciona Nick en Zootopia 2. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes, de contar con la compañía de Luz Graciela Castillo, de Sheila Quintana. Bienvenidas. Por favor, ahorita se las presento o se las presento de nuevo si ustedes ya han tenido oportunidad de conocerlas. Por favor, ustedes, mientras, no se olviden de dejarnos su like, de suscribirse a este canal. Cuéntenos si ustedes ya vieron Zootopia, si no la han visto, qué les ha parecido. Es una de las películas más exitosas de finales de este 2025, con más de $500 millones en un fin de semana. Así ha sido el impacto de esta película, que seguramente va a estar superando los $1,000 millones en taquilla. Luz Graciela, Sheila, bienvenidas, qué gusto estar aquí con ustedes. Por favor, me voy a ir en el orden en el que yo las veo aquí en la pantalla. Sheila, bienvenida, ¿cómo estás? Por favor, para quien no te conozca, dale un poquito de referencia de ti. Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy filósofa por la UNAM, trabajo en el TEC hace más de 15 años y soy profesora de materias de ética y filosofía hace más de 30. Y me encantan los temas de colonialidad, me encantan los temas de neurodivergencia y pues que estamos para platicar de ello. Gracias por la invitación. Gracias a ti, que además me va a encantar que nos platiques un poco cómo te fue con la película, porque tú tienes una niña chiquita y entonces yo creo que esta es de esas películas que a mí me hizo pensar un poco en Buscando a Nemo, en el sentido de va a ser una experiencia para los niños y para quienes somos más adultos podemos encontrarle otros significados, ¿no? Creo que es una película en ese sentido muy rica en significados e interpretaciones. Exacto. Luz Graciela Castillo, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, colegas. Pues aquí muy contenta de estar con ustedes en esta conversación. Mi nombre es Luz Graciela Castillo. Yo también trabajo como profesora, soy especialista en estudios humanísticos. Me gusta mucho el tema de construcción de paz, de tolerancia, de atención a grupos en situaciones de vulnerabilidad. Y pues, claro, también me gusta el cine, me gustan las series y me encanta precisamente el poder comunicativo que tienen algunas narrativas. Excelente, muchas gracias, Luz Graciela. Muy bien, pues bueno, vamos a platicar de Zootopia 2, que está llegándonos casi una década después de Zootopia, en esta pues nueva estrategia que está teniendo Disney, donde nos están compartiendo o expandiendo sus universos con secuelas, precuelas y derivados de sus títulos exitosos y los van mezclando con otros títulos nuevos, digamos, ¿no? Y bueno, pues Zootopia la verdad es que retoma poquito después de la primera película. De hecho, nos hace un resumen muy rápido al inicio a través de las noticias, donde nos cuentan de las hazañas de Judy y Nick, quienes, pues ustedes recordarán, en la primera película se unieron para resolver un caso. Judy Hopps como la primera coneja en la fuerza de policía y Nick como uno de los como sospechoso, digamos, de ese crimen en la primera parte. Y eran una pareja dispareja que en esta segunda película, bueno, pues Nick ya también forma parte del cuerpo de policía. Siguen siendo una pareja dispareja, o al menos está como entre los temas que plantea o los aspectos que plantea la película está si van a poder funcionar, ¿no? No son los únicos, incluso van a terapia de parejas, que también ahorita lo podemos comentar desde luego. Y bueno, pues obviamente tienen además la presión de, pues se resolvieron un caso muy importante y entonces pues tienen y quieren vivir ante las expectativas que esto ha dejado. Y bueno, por ahí en una investigación encontrarán piel de serpiente que los deja a todos en esta interrogante de, pues, ¿qué pasa con esta piel de serpiente y demás? Porque además, si ustedes no se habían dado cuenta, en Zootopia no teníamos reptiles. Digamos que este es como el planteamiento general. Ahorita la iremos desmenuzando. Ya saben que habrá spoilers. Es por su bien, porque así la podemos comentar y platicar
mucho, mucho mejor. Y yo la verdad es que quiero empezar preguntándoles, en términos muy, muy generales, ¿cómo les fue con la película? ¿Cómo la pasaron? ¿Por qué querían verla? Y ya de ahí, si les parece, vamos profundizando en muchas cosas que nos plantea Zootopia. Luz, adelante. Muy bien. Mira, yo la verdad la disfruté mucho. Me parece que para una narrativa de Disney, ya viendo algunos hitos que ha tenido que han sido, pues, no muy bien recibidos por parte del público, esta narrativa está bien desarrollada. Yo pienso que está, pues, como tú dices, apela a diferentes públicos, pero lo apela también a partir de la experiencia cinematográfica y de consumo de series que puede haber tenido uno como público adulto, y esto hace una historia muy entretenida. Y también la disfruté mucho porque retoma algo que tiene la primera Zootopia, que es precisamente el hablar de la diversidad, el hablar de la convivencia y el hablar de la tolerancia, ¿no? Y cómo también existen dentro de esta idea tan importante de una sociedad diversa, tolerante, donde conviven diferentes especies animales, existe también exclusión, existe también grupos que no se sienten representados ni que tienen participación. Hay un discurso político ahí muy interesante, y eso lo mantiene muy bien, ¿no? Los personajes pues son muy entrañables, están ahora sí que muy bien diseñados en el sentido de cómo debe ser un personaje de una trama como esta, de entretenimiento, dirigido a diferentes tipos de públicos, y la verdad es que sí logra mantener una fluidez muy, muy interesante. Digo, Yo coincido contigo, creo que es muy inteligente, y yo lo platicaba también hace algunos días en otro espacio, en cuanto a que eh, es una secuela que nos da, digamos, lo que conocemos en cierta manera, ¿no? Porque al final va un poco de nuevo de esta cuestión de la relación entre esta pareja de personajes, que incluso me decían, oye, pero ya te diste cuenta que hay un shipeo en redes sociales, que no sé si ustedes están muy familiarizadas con esto de los shipeos. no. Esto de los shipeos es una cuestión como muy de nuevas generaciones, muy de redes sociales, pasa también en los reality shows, y hace referencia a una pareja que las redes sociales eh, quisieran que sucediera. No quiere decir que la pareja exista, ¿no? Pero, por ejemplo, esto es algo que en el caso de Zootopia, de alguna manera está sugerido, ¿no? O sea, yo hacía un poco esta referencia a La Niñera, que se acordarán ustedes. Digo, en La Niñera claramente sí había, ¿no? Pero es un poco como todo este juego que sucede en La Niñera y que es como un recurso muy clásico de la comedia, donde nos dan ciertos elementos que pareciera donde los personajes están coqueteando, pero necesariamente es así. Igual La Niñera, claramente ese era el objetivo, ¿no? De la historia, pero aquí sí hay varios momentos en los cuales uno dice, ay, como que sí hay algo entre Nick y Judy, ¿no? Como que creo que se coquetean, pero luego como que no. Entonces, eso ha derivado en que en las redes sociales se genere esta cuestión de shipeo, ¿no? De sí, sí hay. Y entonces, obviamente, lo que hacen en redes sociales es un poco, no sé, aprovechar estos momentos que se acordarán ustedes en la película, Oh, sí. de estar en el baile y él le hace un cumplido a ella y este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, me distraje un poquito, pero me parece interesante plantear esto del shipeo. En realidad, lo que quería también mencionar es que la película nos da este elemento, tenemos un misterio a resolver, desde luego, como sucede en la primera, pero nos da elementos nuevos, que creo que eso es parte de lo que hace que la película se sienta familiar, pero tenga sus elementos de novedad, ¿no? Porque nos lleva a conocer más espacios de Zootopia, nos presenta personajes nuevos que son muy, muy memorables, como la Castora, por ejemplo, que a mí me parece un personaje fabuloso,
¿no? No digamos, pues desde luego Gary, la serpiente, que pues es un elemento muy, muy importante, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es una secuela que equilibra muy bien estos elementos. Shay, ¿cómo te fue a ti con la película? ¿Qué tal este primer acercamiento con ella? Pues qué bueno que mencionaron todo lo que decían, porque mira, a mí yo la disfruté por varias razones. Una, pues bueno, como bien mencionabas, yo fui por mi hija fue la que me dijo, tenemos que ir a ver a Zootopia. Y yo, ay, sí, no, estaría súper bien. Yo ya había levantado la mano. Y la verdad es que yo sí quería aclarar algo que me imagino que todos los cineastas lo saben y todas las personas que trabajan en comunicación. Pero para mí, mi marido es comunicólogo y siempre he tenido la impresión de que los cineastas de cualquier tipo de compañía en la que trabajen, son personas muy críticas, son personas leídas, creo que en las carreras se les da filosofía de alguna manera, historia, son personas que critican y yo casi en todas las películas de mi vida, pues olvidando estos años de pedagogías de la feminidad, digamos, pero pues ya para acá, desde que nació mi hija, he podido ver en las películas críticas, críticas sociales, críticas a un sistema civilizatorio del que ya no estamos de acuerdo. He podido ver propuestas con respecto al tema de la inclusión, de la discriminación, de las diversidades, ¿no? Lo puedo ver principalmente en las películas, mientras se está cosiendo en la academia, por ejemplo, y después se empieza a masificar en otros medios de ventas, pues, ¿no? O sea, se hace más mercadológico, pero creo que un muy buen momento que hay que revisarle siempre, pues es en las películas, ¿no? Los primeros besos entre mujeres, etcétera, pues los podemos revisar en películas y me encanta que sean películas para niños, porque mi impresión es que la idea es que se normalicen estas actividades, características, diversidades, para que nuestras infancias crezcan pues como con menos prejuicios y estén un poco más abiertas. Y lo aclaro sobre todo para aquellos críticos de esto, no tiene que ver que nos inviten a hacer eso, sino más bien que nos inviten a dejar de criticar estas narrativas con las cuales estuvimos en desacuerdo tantos años y tantos siglos en nuestra vida. Y por otro lado, me encanta que menciones lo de la pareja y lo de este famoso sipeo, porque justo yo te quería comentar, les quería comentar que me encanta cómo tenemos en nuestra mirada siempre la idea de que un hombre y una mujer trabajando juntos tienen que estar haciendo algún tipo de shipeo o ligue, ¿no? O que van a terminar siendo pareja. Y creo que es muy interesante que nuestras infancias empiecen a revisar que se puede colaborar hombre y mujer y que podemos tener puestos importantes donde tenemos que pasar varias horas juntas y juntos, colaborando, trabajando. Y pues por supuesto, a lo mejor sí es natural que seamos hombres y mujeres y haya alguna especie de reconocimiento de la otredad, de la belleza de la otredad, de sus características, pero que dejemos de verlo como si fuera necesario que cuando está una niña jugando con un niño a los 10 años, 7 años, 5 años, quieren ser pareja o se gustan, ¿no? Y de igual manera, pues cuando tienen desacuerdos, cuando se pelean, cuando van a terapia, ¿no? De pareja, pero no es una terapia de pareja emocionalmente amorosa, en este sentido yo así lo veía, ¿no? Sino que es una terapia de colaboración, como nos podrían mandar a ti y a mí, Graciela, a ti y a mí, Carlos, ¿no? Porque no tenemos una buena relación laboral, yo qué sé, ¿no? Y me encantaba la idea de que mi hija estuviera experimentando esta idea de que ya por fin pueden trabajar hombre y mujer tarde, día y noche dentro del auto, bueno, viéndolo en la realidad, ¿no? Dentro de una patrulla o tal, y que no necesariamente están pues pretendiendo llegar a un lugar más alto. Y esta escena me encanta porque efectivamente cuando una mujer va a una boda, cuando mis estudiantes tienen presentaciones y se ponen traje, pues se ven hermosos. Yo no estoy pretendiendo que me guste ningún estudiante, pero no puedo evitar decirles, oigan, se ven hegemónicamente perfectos, cumplen con todas las características que deben tener para ser aceptados, para ser bienvenidos, ¿no? Y entonces a mí, pues eso me encantó, que mi hija vea que puede tener, y ya sabes que siempre pienso en mi hija, pero bueno, las infancias en general, para que un futuro nuestras juventudes tengan menos prejuicios. Entonces, pues mi experiencia fue fabulosa. Pero qué importante lo que mencionas, porque me hiciste pensar en un principio, por ejemplo, en todas estas películas, esta es una película de Disney, pero en todas estas películas de princesas de Disney, se acordarán que pues están muy problematizadas ahora que las revisamos con otra mirada, porque pues nos damos cuenta que la Bella Durmiente, la Cenicienta, la Sirenita,
entre otras más, pues eran protagonistas que solamente estaban esperando que llegara el príncipe, ¿no? Realmente no tenían ellas un objetivo como tal. Y bueno, ya si nos ponemos todavía a revisar con más detalle algunas de estas películas, pues tienen muchos más problemas, ¿no? Yo lo mencionaba ahora que salió el muy polémico live action de Blancanieves, y decía, oigan, es que la verdad si lo pensamos hoy en día, todo mal con la primera versión, que sí es un clásico, que es muy bonita, que tiene muchos méritos, pero esto de que el príncipe llegaba y la besaba así nada más porque sí, pues era un problema. Si pensamos que eso es romántico, el problema lo tenemos nosotros. Nosotros somos quienes tendríamos que estarnos revisando porque ahí no hay ningún tipo de consentimiento, ni mucho más, ¿no? Entonces, como tú bien lo dices, eh, estas películas, las películas en general, las películas infantiles, desde luego que sirven muchísimo para que los niños socialicen, se den una idea de qué es el mundo, de cómo funciona y demás, pues estamos compartiendo ideas, maneras del mundo y demás que pueden darles una impresión correcta o incorrecta, ¿no? O sea, por eso me parece tan importante lo que tú acabas de decir en términos de películas animadas y, bueno, no, cualquier película que pueda ser vista por un niño, ¿no? O sea, a mí ahorita me vienen a la mente también las películas de Marvel, de superhéroes, ¿no? Y cómo muchas niñas, por ejemplo, en un principio decían, es que no hay una heroína, ¿no? Hasta que tuvimos a Capitana Marvel, a Black Panther y ahora ya tenemos muchas más mujeres que pueden ser héroes también, pero también niños, ¿no? Que te decían, oye, pero si yo no me veo como Capitán América, ¿qué sucede? ¿No? Y entonces, qué importante que ahora Capitán América sea un hombre negro, o qué importante que tengas a alguien como Shang-Chi, que es asiático, o qué importante que tengas representación de hombres negros en Black Panther, bueno, de personas negras en Black Panther, que pueden ser héroes, ¿no? Que claro, que de repente como que igual y si no estamos en ese grupo, no entramos como en esta relación, ¿no? Pero para mí era como muy fuerte cuando estrenó Black Panther escuchar a la comunidad negra y decir, es que siempre nos representan como los ladrones, los drogadictos, sin buenas posibilidades de un futuro, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con esto que tú estabas mencionando, Shay. Quisiera regresar un poco a esto de la pareja creo que podemos tomar ese punto de partida para profundizar un poco más en ello. Me parece que vale mucho la pena. Ya Shay estuvo apuntando algunas cuestiones. Obviamente la película lo aprovecha también para generar comedia y es muy simpático este espacio en el cual van Nick y van Judy, que además esto conecta con la primera película en el sentido de son depredador y presa, ¿no? En un ambiente natural. Entonces, algo que también mencionaba Luz, ¿no? Que tiene que ver con las representaciones o lo que asociamos con cada uno de estos animales por la especie que representa, ¿no? Y entonces, como si tú eres una coneja, pues está difícil que seas una policía. Si tú eres un zorro, pues siempre vas a ser como que medio pillo y medio tramposón y demás. Y obviamente no van a poder convivir juntos, ¿no? Eso como que está fuera de discusión. Eh, y en este grupo, porque van a terapia, es muy divertido, tienen su terapia individual y en el grupo donde están, que es como este grupo de ayuda, hay otras parejas, pues disparejas, ¿no? Y creo que eso es algo muy, muy padre que plantea la película, que Sheya también lo planteó muy bien. Son parejas como tenemos parejas de amigos, laborales, en un equipo deportivo, en un trabajo artístico, y no necesariamente implica que tiene que haber algo más allá de una relación laboral, de pareja o algo más, ¿no? Luz, adelante, por favor. Bueno, pues en esta relación de pareja, como lo menciona Sheila, yo creo que sí vale la pena revisar la utopia,
¿Sí estoy? Tuvimos aquí, perdón, estás aquí, Luz, perdónanos, creo que hubo aquí un fallito con... Pronto me vi en el backstage, pero bueno. Adelante, adelante. Ok, fíjate que yo considero que es muy interesante regresar también a la primera entrega de Zootopia, porque son características, ahorita que lo vas mencionando, muy interesantes. O sea, Judy es una persona que de alguna forma siempre se va contra el sistema, ¿no? ¿Y para qué? Para lograr sus propósitos, realizar sus sueños. Es la coneja graduada la primera coneja graduada de la Academia de Policía, pero además con primer lugar, es decir, tiene todos los méritos, pero nadie la toma en cuenta porque es pequeñita, ¿no? Entonces, primero la mandan a tránsito, que es donde conoce a Nick. Y Nick es alguien que de alguna manera busca ese reconocimiento social porque toda la vida ha sido un excluido, una persona que entra en ese círculo vicioso de tú no me haces caso, pues entonces soy invisible, hago lo que quiero, me aprovecho de los demás y busco que las cosas de alguna forma se lleven a cabo, ¿no? Y en el momento en que hay un reconocimiento de Judy hacia Nick y Nick también un reconocimiento hacia Judy, pues empieza a construirse una relación que de alguna manera resuelve en la primera parte de Zootopia algo que es muy interesante. Ahorita que habló Sheila de los territorios, fíjate cómo en Zootopia el discurso de los territorios es fundamental para lograr esa convivencia de las especies, ¿no? Y que forma parte del primero y del segundo de los argumentos. Pero regresando al tema de la pareja, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que uno de pronto se acomoda en los roles de la pareja dispareja y en ese aspecto los dos empiezan como a predecirse a sí mismos, ¿no? Y eso implica que se lleguen a los desacuerdos. Hay una escena que a mí me parece muy bonita, que es precisamente cuando Nick rescata a Judy, cuando pues ella le inyectan el veneno y necesita rescatarla. Y entonces ya en ese momento que está en la situación más extrema y más límite, es cuando se dicen la verdad. Cuando se dicen la verdad desde sí mismos, no le dice la verdad, no te tiro la neta, que es que muchas veces eso sucede en las relaciones de pareja, ¿no? O sea, ya nos coordinamos tanto que tenemos que adivinarnos el pensamiento, ¿no? Y como yo te adivino el pensamiento, entonces yo te digo tu verdad. Y de pronto esa escena de discusión a mí me parece fundamental porque se dicen todo desde sí mismos. O sea, ella le dice, sí, soy así, soy asado, soy asado. Y Nick empieza a decirle, sí, yo también soy así, soy así, soy asado. Y ese punto me parece un aspecto muy rico de la película porque nos está ejemplificando cuál es la dificultad que tenemos muchas veces para seguirnos coordinando y seguirnos relacionando. Me gustó muchísimo porque además tiene que ver con algo que manejamos mucho en cuestiones de relaciones humanas, que es escuchar la historia del otro. Porque aunque tú ya te la sabes y aunque tú la reconoces, no es lo mismo que tú la leas desde tu vista como espectador a que tú la narres como persona y cuentes quién eres y por qué eres así. Son, yo creo que 30 segundos en esa película, porque además pasa muy rápidamente y ya después le dicen, sí, 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 ya se reconciliaron, ahora tenemos que salvar el mundo. Pero yo pienso que es el punto así nodal que permite llegar a las soluciones. Sí es muy, muy interesante porque además ya los dos están metidos en ese rol de que somos la pareja dispareja que salvamos el mundo y así somos reconocidos, ¿no? Y entonces cuando finalmente, pues así empieza la película, ¿no? Organizan mal las cosas y las cosas no salen como deben y los castigan y los retiran de las investigaciones, pero pues Judy es muy terca. La verdad es que es Judy la que la mueve muchas veces, porque dice, aquí hay algo que no es correcto, aquí hay algo que no es correcto, aquí hay algo que no es correcto, y pues ahí va Hank con ella porque es su compañero, ¿no?
pero siempre tienen en la primera, pues las 3/4 partes, en la primera, en esos primeros momentos, esa idea de que ya nos estamos adivinando el uno al otro y por lo tanto ya podemos predecirnos. Y eso, pues uno se da cuenta que no es la vida real. Y perdón que me meta tan rápido, pero Adelante, adelante. está súper bonito todo lo que estamos diciendo y perdón que me quede tanto tiempo también en la pareja, pero ve qué padre está. Justamente Luz está mencionando temas de charlar, de hablar, de dialogar, ¿no? Y cómo en nuestros espacios de trabajo, y me encantó ahorita cómo me cayó el 20, en nuestros espacios de trabajo solemos decir que venimos a trabajar y no a ser amigos, por ejemplo, ¿no? Y entonces nuestras relaciones de trabajo, especialmente las de un policía, me quiero imaginar, pues solamente son relaciones laborales, donde no hay ningún tipo o quisieran que no hubiera ningún tipo de relación entre nuestra vida, pero lo cierto es que somos personas, somos humanos y las cosas nos atraviesan, queramos o no. Y nuestras personalidades o nuestro equipo puede estar bien diseñado o no a partir de nuestras propias características. Y lo interesante que es que dialoguemos con nuestros colegas, con nuestros compañeros, con nuestros líderes, para hacerles saber quién soy y desde dónde estoy actuando ciertas características y desde dónde veo los problemas o desde dónde pienso abordarlos, para poder dialogar y que, no, bueno, desde ahí no, o plantearlo de otra manera. ¿Sí me entiendes? Como para poder mover y poder generar espacios laborales mucho más lindos. De hecho, ahorita que platicábamos específicamente de la pareja de ellos dos en la terapia, a mí me encanta, y de hecho yo tengo algo que no quiero spoilear hasta el final de nuestra charla, pero que no se me olvide, porque yo ya sé que va a haber una 3 y van a explotar ese Seguro. 3. Porque si tú te fijas en la terapia de pareja, hay parejas que no son necesariamente depredador hombre, mujer, ¿cómo le dijiste? Presa, ¿no? Que a mí me parece muy fuerte, como evidentemente ante los ojos de una infancia es una mujer y un hombre, ¿no? O sea, no hay como duda. Cuando hay animales, es muy padre que no tengan este rol tan marcado de género, pero en esta película, en este momento, con esta pareja, lo tienen. Pero cuando te vas a la terapia, hay roles que no son de mujer-hombre. Son roles de diversidades sexogenéricas, bueno, o al menos esa impresión me da, ¿no? Que es súper interesante porque esa es una parte donde yo espero que la exploten en la siguiente película, donde sí hay un conflicto, un problema, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Una relación que no está funcionando, pero que son pues grandes íconos para la empresa, para el trabajo, para el lugar en donde están, y tienen que solucionar sus problemáticas, seas pues el papel que te corresponda ser desde los géneros o no sé cómo lo puedan llamar en próximos años, pero que tiene que haber comunicación y que es tan neta que se dan cuando pasa ese evento del conflicto de la inyección, pudiera darse entre colegas en un equipo donde estamos trabajando o no estamos trabajando de manera perfecta para poderlo pulir y poderlo explotar como líderes y decir, oigan, vámonos a una terapia de grupo o vámonos a una actividad o una dinámica de equipo, ¿no? Para poderla, pues, porque no tenemos por qué ser iguales, no tenemos por qué ser distintos, pero esta idea, y me encanta porque desde la 1 la pasan, esta idea de que ya tienes por característica ser depredador, entonces si me ponen a trabajar con un hombre, o me va a tirar la onda, o va a querer ser superior a mí, o va a querer estar por encima de mí, cuando, como bien dice Luz Graciela, aquí la morra en esta película al menos es la que pues saca, ¿no? Y levanta y nos lleva y lo empuja y hasta parecía la depredadora ella, ¿no? O sea, ella pudiese ser quien empuja y más allá de eso, pues sería cómo empezar a quitarnos estos prejuicios o estos estereotipos que hemos ido generando alrededor del trabajo de las parejas, de las mujeres, de los hombres, de las clases, de las razas, ¿no? Porque la película, y entonces ya puedo mencionar otra cosa rápido, me encanta cómo hace toda una crítica política, económica, dura, ¿no? O sea, además de meterse en el género y tal, se mete y ya para terminar con este tema, bueno, yo me encanta cómo empieza a trastocar, y por eso decía que me encantan las neurodivergencias, porque empieza a trastocar ciertas características emocionales que cargamos en nuestros trabajos, ciertas características de aprendizaje. Vemos el mundo distinto y lo resolvemos de maneras diferentes. Y una vez más, hay que dialogar para saber cómo fortalecer con nuestras diferencias, ¿no? Nuestras diversidades. Me dejas casi que sin palabras, Shay, porque has dicho muchas cosas muy, muy relevantes.
Solamente quisiera quizás acotar ahí que en realidad como que la primera pregunta que nos plantea la película es esta que hemos estado discutiendo, ¿no? Si una pareja dispareja puede funcionar, ¿no? Porque pareciera ser que en la primera sí, pero necesitamos confirmación, ¿no? Porque no eran una pareja formal. Ahora sí lo son en términos laborales y la pregunta está en el aire si eso fue un golpe de suerte o si realmente van a poder hacerlo, ¿no? Eh, Agrego aquí quizás un par de detalles más que creo que nos van a funcionar muy bien por algunas cuestiones que ustedes ya también mencionaron. Eh, Zootopia está cumpliendo 100 años de su fundación, ¿no? Entonces los vemos así de elegantes justamente porque van a una fiesta, donde se está conmemorando todo esto. Y ahí, pues bueno, habrá estos aspectos políticos que ya estaba apuntando Shea, justamente, donde aparece esta familia, que es una familia muy, muy poderosa, digamos, como estos grandes patriarcas de la sociedad, muy, muy poderosos. Y en esta fiesta, pues justamente se va a confirmar que sí hay por ahí un reptil, que es Gary, que es este personaje en torno al cual pues han tejido muchas historias, ¿no? Porque todo pareciera ser que estos reptiles, estas víboras han sido expulsados de Zootopia, eh, y lo que Gary quiere es encontrar un libro que cuenta los orígenes de Zootopia y a raíz de ello, pues limpiar, digamos, o clarificar el papel que tuvieron los reptiles en Zootopia, ¿no? Digamos que esto ya nos pone como los otros ingredientes importantes alrededor de ello. Y yo la verdad es que les cedo la palabra. Yo quiero escucharlas a ustedes sobre qué implicaciones, qué lecturas nos dan desde pues esta familia, desde luego, y Gary, ¿no? Que ahí tenemos un par de cuestiones eh, que comentaran en relación a ambos. Es más, bueno, Luz, te voy a ceder la palabra porque ya Luz hacía una relación muy buena en relación a esta familia tan poderosa aquí. Mira, fíjate que a mí me llama mucho la atención porque así como menciona Sheila, sí hay una lectura, hay una perspectiva política, económica, social muy, muy relevante planteada en la trama. Esta familia que son los Lynx, que supuestamente son aquellos que inventaron las barreras climáticas que de alguna forma permiten a los habitantes de Zootopia convivir en diferentes territorios. Ellos viven en el frío. Hay una zona de Zootopia que es fría y hay una zona que es desértica, otra zona que tiene que ver con el agua, con los pantanos y lo que es pues el bosque templado, ¿no? O sea, es decir, están representados todos los climas y esas representaciones están dadas por barreras que van gestionando el clima. Y entonces ellos están festejando porque son supuestamente los herederos de pues el gran invento que permite la existencia de Zootopia, ¿no? Y ahí está el diario donde se documentó todo. Esa es una de las cuestiones bien interesantes. Y así observando de pronto los gestos de los linces, la conformación, sí lo comenté desde un principio porque le dice, hace un guiño precisamente a esa serie de HBO que se llama Succession, en donde efectivamente se ponen en perspectiva para las audiencias estas dinámicas de poder en una familia que es sumamente rica, sumamente poderosa, ¿no? Porque los 100 años de Zootopia se festejan en su casa. Pero pues además siempre hay un secreto, ¿no? O sea, te haces del poder, pues de alguna forma porque hay algún secreto ahí y precisamente quienes tuvieron todo que perder, fueron excluidos y desaparecidos, pues fueron los reptiles. Y es entonces cuando uno cae en la cuenta que efectivamente no ha visto reptiles en la primera película de Zootopia y los reptiles como excluidos pues están borrados, están expulsados, son absolutamente nadie.
Mientras tenemos una sociedad más o menos funcional entre aves y mamíferos, pues los reptiles, quién sabe dónde andan. Y cuando precisamente Gary comienza con toda esta investigación que tiene que reivindicar a su familia, porque hay algo ahí muy extraño, donde además, si hablamos de cuestiones de género, tiene que ver con la abuela o bisabuela de Gary, quien de alguna forma desarrolló precisamente el gran invento que se atribuyen o se robaron los linces. Hoy, ¿dónde hemos escuchado eso? No lo sé. En donde precisamente la mujer científica, investigadora, etcétera, rompe con esos roles de género y se pone a documentar algo o hace que esos roles de género convivan, documenta algo que de pronto se pone al servicio de la humanidad. Digo, tenemos casos muy interesantes como la descubridora del ADN, por ejemplo, o como Hedy Lamarr, quien fue la que empezó con los desarrollos que nos tienen en este momento conectados, que quien por ser actriz de cine, pues tampoco le daba mucha credibilidad en el trabajo científico, ¿no? Entonces, ahí queda perfectamente claro el discurso de que la ciencia es una cuestión de hombres y no necesariamente de mujeres. Pero pues vamos a tratar de resolver todo esto porque la realidad es muy distinta. Y esa lucha por el reconocimiento, esa lucha por la inclusión, donde pues también en un momento se suman Judy y Nick, que es algo que también es muy interesante porque cuando hablamos de desaprendizajes y de construcciones, tenemos que pensar que ahí tenemos que desaprender, tenemos que contrastar nuestros prejuicios si queremos llegar a la esencia de lo que es la verdad y de lo que nos permite funcionar como sociedad, pues está muy bien planteado en una historia que se ve muy sencilla y que parece que es solamente para niños, ¿no? En la época de la posverdad, estamos ofreciendo una narrativa en donde tenemos que cuestionar nuestras ideas y lo que vemos a primera vista para ver si podemos llegar al fondo y resolver el problema desde el fondo. Está más que bonito. Sí, qué maravilla de película. Adelante, Shay. Me encantó la frase con la que terminó Luz Graciela, porque justo quiero retomarla así. Yo decía, ¿cómo le voy a hacer para pegarla? Yo no sé si ustedes recuerden que hace muchos años en nuestras épocas se decía, el mundo es un pañuelo, cuando nos encontrábamos pues con ciertas circunstancias y casualidades de que tu amiga era la amiga de mi amiga, de tu primo, ¿no? Y entonces era una característica, me imagino hace unos 30 años, que decíamos el mundo es un pañuelo, sobre todo nuestros padres o tal, ¿no? Y hoy día nos damos cuenta de que en realidad nuestras clases sociales son un pañuelo y es que por ello nos encontramos a personas pues en estas circunstancias casuales. ¿Por qué lo digo? Porque justo creo que esto es algo que retrata maravilloso la película, las dos películas, y que yo espero, insisto, que se abra más en la tercera, porque para la mirada de nuestras infancias, de las juventudes, lo que sucede es, nos encontramos con un mundo muy pequeño que era Zootopia, que era un mundo donde convivían ciertas personalidades que eran buenas y todo aquel depredador pues había quedado limpio de estos problemas y vivíamos en una sociedad conjunta donde todos estábamos muy felices y contentos, y quiero pensar en ciudades, en colonias específicas en México y en ciudades en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Donde tú puedes ir y ver que funciona a la perfección, pero la película 2 nos cuenta de este barrio que pagó el precio para que viviéramos en este pequeño pañuelo perfecto donde todo funciona muy bien, y hay gente que se tiene que trasladar de una colonia a otra o de una ciudad a otra para pues trabajar, hacer el trabajo duro, el trabajo pesado, o para robar, pues, ¿no? Para matar, para quitar poderes, etcétera. Y entonces creo que lo retrata muy bien, porque lo que hace es expandirnos la mirada, como bien dice Luz Graciela, y nos abre un mundo donde ya podemos ver, porque en la primera, y a lo mejor no me acuerdo bien, pero en la primera no nos cuentan este lugar del desierto, este lugar de los pantanos, este lugar donde viven pues, las serpientes y los escarabajos, ¿no? O sea, como todos estos seres pues como sucios, que no los queremos dentro de esta ciudad hermosa, bien hecha, limpia, donde todos podemos convivir libremente, sino que hay gente pues como no deseable, animales no deseables, donde los mandamos a colonias aledañas y no son el reflejo de mi cultura, no son
la cultura que presento a primera instancia, digamos, ¿no? Sino que se encuentra a las afueras. Y es muy padre, pues, ver cómo nos lo abren. De hecho, yo ahí tenía, que a lo mejor también es una mirada que no tengo, yo me atrevería a disentir, yo no vi aves. Más bien quiero pensar que en la 3 va a salir el mundo de las aves donde nos vamos a encontrar con estos, pues, cómo los van a poner, ¿no? Pero van a ser estos depredadores que lleguen con alas y van a tener otro tipo de poderes, o a lo mejor son los drones del siglo XXI, yo qué sé, pero justo no nos han abierto esa mirada, nos hemos quedado terrenalmente y tocamos algunas partes de las aguas, pero pues de las aguas puercas, ¿no? Tampoco hay que haya mucho mar o muchos animales de que es esta agua limpia, ¿no? Entonces habrá que ver cómo lo trabaja, que va a ser genial, porque ya me imagino platicando a estos creadores, diseñadores, directores, escritores, ¿no? Pues revisando hasta dónde más pueden explotarla. A mí me da como hasta para 5 películas, ¿no? O sea, sí me da pensando en temas y conceptos. Pero es curioso porque en una misma película meten muchos temas, abren muchos tabús, rompen muchas reglas, y eso, pues a lo mejor en la tercera se la acaban, no lo sé. Y eso me encanta, pues, ¿no? Me encanta que nos abran esta mirada, como bien decías, Luz, y por eso pensaba yo en este mundo del pañuelo, ¿no? Que en la primera dijimos, ay, mira, el mundo es un pañuelo. No, señor, es enorme. Y es muy interesante cada uno de los personajes, lo divertidos que pueden ser. Yo a lo mejor esto tiene que ver con mis críticas que leo, ¿no? Pero este mundo perfecto, cultural, civilizatorio, donde somos educados, limpios y perfectos, y cómo la raza, pues es la que está como en lo sucio, pero no nada más en lo sucio, sino son los divertidos, los chistosos, los que tienen acentos especiales, como músicas, vestimentas, formas de comportarse como muy diferentes, ¿no? Entonces, a mí me fascinó, pues, o sea, me encanta este tema y la idea de las aves. No, qué bueno que además tú ya estás pensando en que sí, es que tienes razón. Ahora que lo mencionas, la verdad es que, pues sí, yo estoy pensando en si tenemos, no me vienen a la mente. Bueno, además de que esta segunda película nos deja por ahí ciertas sugerencias al final, ¿no? Algo que también está muy lindo es que aparecen varios de los personajes de la película 1, justamente, por ejemplo, la antagonista de la película 1 escapa, ¿no? Y entonces, no, hay pistas ahí, y además las que tú ya estás mencionando de quiénes están representados o no están representados, y entonces ahí hay como muy buenas posibilidades para películas 2, 3 y demás, ¿no? O sea, es un mundo muy, muy rico y eso da para mucho más. Creo que vale la pena hablar más de Gary todavía. Ya ustedes han hecho algunos apuntes, ¿no? Pero a mí me parecía, bueno, me hizo pensar, de hecho, Shay lo mencionaba un poco al inicio, en estos grupos que forman parte de nuestra sociedad y que generalmente han quedado relegados, ¿no? Creo que esa es una parte muy, muy importante, ¿no? Yo pensaba, obviamente, este es un producto norteamericano, pues en los grupos que han quedado como al margen con todo y que son los grupos fundacionales, ¿no? De hecho, ya Luz Graciela y yo tuvimos oportunidad de conversar y les recomendamos mucho ver nuestro especial de nuestro programa de Dilo con Igualdad de Género de los Asesinos de la Luna, ¿no? Sí. Incluso Toda la Sangre también tiene referencias con ello, y me parece que Zootopia 2 pues también tiene estas acotes y estas anotaciones. Adelante, Luz, adelante. Fíjate, digo, al tiempo que estamos aquí conversando, yo siempre ando googleando información y estaba buscando el reparto de Zootopia en el idioma original, porque como que eso siempre te dice un poco en las películas de animación quién está dándole voz al personaje. El personaje de Gary, la voz quien le presta la voz al personaje de Gary es Ki Jung Kwan. Es decir, estamos hablando de un actor que no tiene nada de anglosajón, que es un actor de origen oriental, quien de alguna forma ha hecho su lugar en Hollywood.
Y el personaje, me gustan mucho esas ligas cuando hacen estas películas de animación, porque que muchas veces piensan en el actor que va a prestarle la voz al personaje y hacen un carácter muy parecido a las características del actor. Yo voy a hablar un poquito a favor de las serpientes, aunque pues precisamente, no precisamente sean en Occidente, en el Occidente judeocristiano, la serpiente tiene un papel muy malo, ¿no? O sea, las historias que provienen de las narrativas que tenemos en relación con las serpientes dentro de toda esta parte occidental siempre hacen ver a la serpiente como ese ser venenoso, traicionero, malvado, que pues de alguna manera en el principio fue el que originó todo el desastre en el que vivimos los seres humanos, ¿no? Pero en otras culturas, la serpiente es el animal que más contacto tiene en la tierra, o sea, en la cosmovisión de los pueblos originarios en México, la serpiente es un animal que tiene sus propias características, que tiene que ver con ese camino que de alguna manera nos lleva a alguna parte. Está al contacto absoluto con la madre tierra porque su vientre todo el tiempo se va, pues de alguna manera conectando con aquello que nos da origen a todo, ¿no? Y también en los pueblos de Oriente, pues cada animal tiene sus significados, sus fortalezas y pues de alguna manera, sus fortalezas, pero también su lado oscuro, su lado oculto, ¿no? Y este personaje de Gary a mí me llama la atención porque tiene una fluidez absoluta, es tremendamente amable, es muy vulnerable, o sea, no soporta el frío, entre otras cosas, y pues el primer pinchazo que da con sus colmillos es totalmente accidental, ¿no? Y entonces él siempre trae consigo el antídoto para el veneno porque está muy consciente de que pues precisamente tiene un poder que no quiere utilizar, ¿no? Él está buscando una reivindicación y curiosamente, pues yo no recuerdo haberlo visto enojado, ¿sí? Es decir, uno le teme a las serpientes y sí, efectivamente no son de mucho agrado, pero son seres muy misteriosos. Entonces, es un personaje pues, que de alguna manera detona toda la trama y que además queda muy bien con el número 2, ¿no? De Zootopia. Creo que sí hay que voltear a ver a Gary, porque Gary se administra y conoce cuáles son los límites de su poder, pero también cuáles son las necesidades que está buscando resolver. Oye, y qué lindo que lo digas así, porque ve qué interesante yo, que hace rato que lo mencionaba, hay conflicto, o sea, parten del conflicto. Evidentemente no somos iguales, ¿no? Y sí, tenemos ciertas características, pues algunos unos poderes más que otros. Y cómo la película desarrolla muy lindo el tema de los conflictos se pueden resolver y se resuelven, y así empezaste, Carlos, no se resuelven con la razón, ¿no? Y de hecho es muy interesante cuando, como mencionas ahorita, Luz, la evidencia de que le tiene, que es muy frágil al frío, pues está a punto de morir Gary, ¿no? Y el conflicto no se resuelve si no es con amor, abraza, ¿no? Y le dice, tú que estás calientita, y es solamente un acto puro de, pues como de eso, de puro amor, de puro compañía, de puro estoy contigo, o sea, no puede hacer otra cosa la coneja con ella. De hecho, pues ya la estamos dando casi como por perdida que se iba a morir. Y la coneja lo que hace es estar ahí en esta representación simbólica del escucha, del estar con ella, ¿no? De acompañarla, de no opinar, de no decir más nada, de no intentar salvarle la vida, con todo y que ella es esta salvadora de todo su utopia y tal, se le acerca y solo le permite que se abracen. Y eso es suficiente para volver a darle
vida, que sería como esta idea de, pues todos estos pueblos relegados o ciudades relegadas o personas que han sacado para poder gentrificar de manera más plusválica, no sé si esta palabra sea propia, pero para darle más plusvalía a los lugares, a los cuerpos físicos estos geográficos. Y, y, y es una cuestión, no quiero darte mi dinero, no quiero darte mi poder, no necesitamos hacer ninguna otra relación, sino una pura relación. Hay un texto muy lindo que escribe esta Catriona Mackenzie sobre vulnerabilidad y justamente habla en un capítulo sobre resarcir el daño, ¿no? Y ella dice que no es un tema económico ni es un tema político, es un tema de reconocimiento, solo de reconocer que estamos ahí, que somos tan importantes como los otros y ya, ¿no? O sea, no se requiere más. Y la película lo representa, insisto, yo digo siempre, los comunicólogos han leído filosofía o entienden muy bien estos temas y lo representan de manera muy linda y artística y lúdica y todo, ¿no? Está muy, muy padre. Oigan, yo no quiero dejar de mencionar a otro personaje que no hemos mencionado, pero que es gran personaje, porque vaya, todos los personajes nuevos que nos presenta esta película son entrañables, son muy, muy memorables, y uno de ellos es justamente Nibbles, que es esta castora que tiene su podcast, que habla hasta por los codos, que su podcast es de teorías de conspiración y bueno, se va a convertir en una aliada para Nick, para Judy y para buscar resolver y encontrar las pistas y dar con la verdad. ¿Qué opinión les merece este personaje? Adelante. Antes de que hable Luz rápido, Luz, dinos si la voz que representa a Noodles es una voz de un afrodescendiente, porque es increíble, es preciosa. Ya. En inglés es Fortune Feimster, que es una mujer rubia, pero es una mujer de la comunidad LGBTQ+. Porque en español... Aquí es Michelle Rodríguez. Eso iba a decir justo en Michelle, en español es Michelle Rodríguez, que además lo hace espectacular. Yo la vi en español y moría de la risa. Pensé en qué bien elegida está para este personaje. Que claro, Michelle Rodríguez, para quien quizás por darles referencias, vaya, Michelle Rodríguez es un personaje de la cultura pop bastante importante con muchas relaciones que pudiéramos hacer de ella. La hemos visto, recientemente la vimos en Mentiras, que también hicimos por aquí un programa. Ella aparece al final de la serie. Aparece en Mis Reyes contra Godines, quizás también puedo darles esa referencia, es Goyita, si no me falla, que es como la secretaria, digamos. Es una mujer de tez morena, es una mujer que también ha estado quizás en la controversia en algunos momentos porque es una mujer que bajó mucho de peso, ¿no? Y hubo como muchos comentarios alrededor de ello. Tiene una serie que versa sobre ella, que tiene cortes biográficos, que se llama La Flor Más Bella y que está en Netflix, ¿no? Pues, espero darles por aquí como buenas referencias para que la ubiquen. Y sí, les cedo la palabra a ustedes, por favor, adelante. ¿Qué nos dicen sobre Nibbles? Wow. Esa Nibbles tiene pues es el carácter, o sea, es el personaje loco. Loco pero además asertivo, es así como siempre el genio de la lámpara que sale en el último momento y que te da la mano y que pues logra conectar muy bien la resolución de problemas. Y sí, efectivamente es un personaje que va en contra prácticamente de todo y eso le permite conocer el mundo, ¿no? No solamente las teorías de la conspiración, sino que pues como precisamente tiene ese lugar social de no ser muy bien querida o muy reconocida, pues se puede mover en diferentes ambientes y puede llegar a conectar
precisamente la investigación con diferentes actores, ¿no? O sea, ella conoce todo el submundo de los reptiles, sabe dónde están, sabe quiénes son, sabe con quién hablar. Me encantó la escena de los gusanos, de que precisamente entra en todo este discurso. Y la verdad es que a mí en un principio, o sea, efectivamente en cuestiones de género, pues de alguna manera te interpela, porque no te interesa, o sea, uno se entera que es castora hasta como la tercera vez que dicen ella. Sí, es cierto. Sí, dije, a ver, espérame, castor o castora, dijeron. O sea, uno se entera de la cuestión del género hasta que lo mencionan. Sí, porque además es como un personaje muy resuelto, muy hiperactivo, con muchísima energía, desde luego. Su mente va todo el tiempo. Es un personaje que además nos da mucha de la comedia porque siempre tiene estos elementos, estos comentarios muy puntuales, muy ocurrentes, que son muy, muy graciosos además. Sí. Oye, y además me encanta eso, justo, perdón, pero pensaba hasta ensayar Valencia cuando habla de los transgéneros, ¿no? Que no necesariamente tienes que ser uno u otro, sino que te puedes mover en el transcurso de tu vida e ir modificándote y de pronto jugar un papel genérico y otro en la vida, porque además es, y vuelvo al mismo tema como de los conflictos y el reconocimiento de las personas o superar el daño hecho, ¿no? Ella es amiga de todos, no solo los conoce y sabe dónde están, ¿no? Sino que además se resuelven los problemas porque tiene una relación muy linda con todas las personas, de iguales, de tú a tú, ¿no? De compadrazgos, si fuéramos hombres, de femenino, no sé. Y entonces, gracias a ella es que se pueden resolver muchas cosas, porque una vez más pone, como si habláramos de qué pone al centro la película, insisto, pone muchos centros, pero pone al centro las relaciones con conflicto, no iguales, pero que se resuelven con amor, con amistad, con relación, con hablar, con romper, ¿no? Con no, este respeto que se merecen los linces, ¿no? Y que es tan alabado y son personas ricas y a las que hay que hablar elegante y van vestidas elegante, como pues el populachado, ¿no? Lo puede romper y vivir sin estos límites. Esta escena es preciosa, ¿no? Porque aquí se ven muy bien representados en esta ultra belleza hegemónica, pero en su andar cotidiano, por eso el hermano que parece que no está con ellos, pues tiene que representar lo otro, ¿no? Lo desfachado, lo malparado, el cuerpo un poco más holgado, más suelto, más olvidado, digamos, ¿no? Y quienes representan el poder, la economía, el capital, la belleza, pues son estos seres de respeto, donde hay que saber comer y hay que saber beber, ¿no? Y esta es buenísima, este castor, porque pues efectivamente es eso, ¿no? No se requiere más para resolver un problema que una vida cool, relajada, pero con buenas relaciones, ¿no? Que sepas cómo funciona el mundo, cómo moverte en el mundo, más allá y además está como mensaje medio subliminal, pero no tanto, donde no está tan preocupada por el poder y el dinero, y entonces... Y por cómo se ve también, por ejemplo. Exacto. Entonces, como dice Luz, es libre, y eso la hace tener pues todo este poder, ¿no? Y ese mensaje es hermoso, porque además, efectivamente, y la sonrisa que demostraba ahorita Luz, te hace la vida agradable, te hace toda la película así de, claro, si así es esto, ¿no? Es mucho más sencillo. Es un mensaje como muy, muy bueno, insisto, para los adultos y para las infancias y las juventudes, creo. Está muy interesante. Qué bueno que me dices de la voz, porque entonces representa de alguna manera, aunque es estadounidense, Michelle. Pues no, Michelle es mexicana. Aquí decía estadounidense, yo también le leí mal. Bueno, según yo, corríjanos por favor, según yo, Michelle Rodríguez es mexicana, pero... representa nacida en Xochimilco. Mira. ¡Wow! Aquí dice, es una actriz estadounidense. No, esa es otra Michelle Rodríguez. Esta es la Michelle Rodríguez de Rápidos y Furiosos. Es una homónima. Oh my gosh. ¿Y cómo llegó a ella? Ya vi, Michelle Rodríguez, México. Ya la vi. No me digas que es la que sale. No es.
Ay, es que en la película de Otto sale también una mujer representando mujeres en Monterrey. También es así, súper agradable, súper simpática, súper abierta, súper relajada, ¿no? Cero estereotipos, cero normas, como que rompe con todo. Ah, mira, pues la voy a ver. No la reconocía, perdónenme. Justo, sí, además hay dos Michelles Rodríguez, una es una actriz norteamericana que es como muy conocida por Rápidos y Furiosos, y esta es nuestra Michelle Rodríguez mexicana, justamente. Súper. Y entonces representa esta parte de Latinoamérica relajada, cool, buena onda, no tan preocupados por este cuerpo hermoso, ¿no? Súper, me encanta, pues más me encantó todavía. Es que qué maravilla, ¿no? Que una película así, animada, familiar, que como bien decíamos, puede parecer en un principio muy, pues entretenimiento nada más, ¿no? En realidad tiene todas estas capas de significado. Y ve que padre, ya nada más como para terminar con esta idea, a mí una de las cosas que me resaltó toda la película, y ya lo hice ver de alguna manera, es el poder no tiene fin, no tiene satisfacción, no tiene, sí, pues no tiene satisfacción, exacto, no se satisface. Este hombre, si no mal recordamos, bueno, el lince, pues, ¿no? Ya era rico, ya era poderoso, ya era el medio el dueño de ciertas cosas, que por eso se acerca a él la abuela, y cómo quiere todo, ¿no? Y eso lo hace ser atroz, aunque a lo mejor no necesariamente lo fuera, pero el poder destruye. Es un mensaje muy lindo para nuestras juventudes, ¿no? O sea, podemos vivir de maneras más relajadas. Miren a la castora. Exacto. Y felices, que con eso empezabas la frase, ¿no, Carlos? O sea, no tienes que tener la razón, sé feliz. Así es. No tienes que tener la razón para ser feliz. Yo digo, qué maravilla que además esta película, yo creo que tiene mucha de razón y también nos hace muy felices. Así es. Yo quiero preguntarles si tienen algún último comentario, alguna última observación que quieran agregar sobre la película. Yo tengo uno. Sí. Adelante. Que creo que ha sido, que me ha atravesado en la vida y en el transcurso de mis años y de mi existencia, lo he criticado mucho desde mi carrera, ¿no? Y ahora se los digo mucho a mis estudiantes, cómo la terapia puede ser salvadora de muchas cosas en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Hace rato lo mencionaba, muy ligero Luz Graciela, pero hablaba del tema de antes, parece que eran las religiones, ¿no? Tú te acercabas a la religión, al sacerdote, a contarle tus pecados y te daba ahí tu libertad y tal. Y hoy día, cómo hablar de nosotros con alguien externo y dialogar y poner como una mirada, pues sí, externa, una tercera mirada o una cuarta mirada, puede permitir que rasquemos problemáticas y nos puede permitir tener relaciones más armoniosas, más duraderas, más potencializables, pues, ¿no? Y me gustó mucho la idea de rescatar desde la filosofía, desde la película, desde lo lúdico, la terapia, el tema de poder pedir, levantar la mano y pedir ayuda, ¿no? Entonces creo que lo rescato muchísimo. Y la terapia como una ventana, una herramienta para entrar en contacto con los demás, ¿no? Para conectar con los demás. Y contigo, ¿no? O sea, conectas contigo claro. Para conectar con los demás y poder vivir en un mundo tan diverso y tan complejo que se nos escapa de las manos el tamaño y la cantidad de diversidades que puede haber, pero si estás bien y tus relaciones son positivas, pues el mundo puede ser un poco más amigable, más amoroso para todas y todos y todes. ¿No? Y que en cierta manera lo hacemos también un poco a través de la película, ¿no? Porque una película bien hecha, pues justamente lo que hará es plantearnos cuestiones universales con las cuales podemos conectar, ¿no? Podemos identificar entonces con Judy, con Nick, con Gary, con Nibbles o con alguno de los otros personajes, con alguna de las otras situaciones que los atraviesan. Qué maravilla. Luz, ¿algo que tú quieras agregar, que quieras concluir? A mí me lleva a la conclusión y yo me voy más bien hacia el tema del arte, porque es muy interesante ver cómo algo que tiene muchísimas capas, muchísimos elementos, de alguna manera puede ser llevado o empaquetado, por decirlo de alguna forma, en un producto
que se vuelve algo para el consumo de muchas personas, o sea, una gran cantidad de ideas, ponerlas en una narrativa que de alguna manera, pues sí es predecible, pero pues que te va tirando una serie de aspectos que te ponen a pensar. Para eso es el arte. Y el arte no es algo improvisado, es algo que se trabaja y pensando en el tema, por ejemplo, de la animación, el tema del cine, que es uno de los temas de los que hablamos constantemente en en este programa. Para eso se necesita conocimiento, se necesita aprender a desarrollar sensibilidad y sobre todo se necesita trabajo en equipo. Porque aquí el que tú te puedas ir a sentar a ver una película es el resultado de un trabajo en equipo en el que se estuvo armonizando, se estuvo dialogando, se cambiaron las ideas, se cedieron muchas cosas. Y eso es muy bonito en lo que finalmente estamos contemplando y tenemos acceso a ello, gracias a una gran cantidad de tecnologías. Gracias a ti, Luz. Hagan equipo con nosotros, por favor, déjenos su like, suscríbanse a este canal, manténganse en conversación con nosotros, cuéntenos cómo les fue con Zootopia 2. Esperamos a verles por ahí sembrado quizás algunas ideas que pues nos permitan justamente dialogar en este espacio, pero también fuera de este espacio, ¿no? Que es uno de nuestros principales objetivos. Así que por favor, déjenos su like, suscríbanse al canal, los invitamos a seguirnos en las redes de la Escuela de Humanidades del TEC de Monterrey en la Ciudad de México, que encuentran aquí abajito justamente nuestro Instagram y también el de Blue Media. Por favor, pues sigan todo el contenido en estos dos canales y en estas redes. Luz, Shay, solo para cerrar, ¿algún otro proyecto, red o algo más que ustedes quieran agregar? Pues yo nada más les diría que vean la película de Otto, no sé si se valga. Claro, por favor, siempre. Vean Zootopia 1, vean Otto, vean Zootopia 2, adelante, Shay. Vean el programa con Shay de las guerreras K-pop. Ay, vean el programa de las guerreras K-pop, que está hermoso. Sí, y vean las guerreras K-pop, sé que al día de hoy hay gente todavía que no la ha visto. De veras, con ese programa se van a enamorar. Y sigan revisando muchos programas de aquí porque valen mucho la pena. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Gracias, Luz. Gracias a ti, Shay. Muchas gracias, Luz. Y bueno, pues no lo sé, ustedes decidan si prefieren tener la razón o ser felices. Nosotros ya les dimos por aquí varios apuntes de qué quizás puede ser más conveniente y nosotros los vemos muy pronto en un nuevo Dilo con Igualdad de Género. Gracias. Listo. Bueno.